Amén y amén. Me gustaría comenzar con una cita del puritano Ralph Benning, que nos habla acerca de la maldad del pecado, viéndolo a la luz de la santidad de Dios. Él dice: Dios es santo, sin mancha ni imperfección ni cosa semejante, sin ninguna arruga ni nada parecido. Él es tan santo que Él no puede pecar, ni ser la causa o el autor del pecado en otro. Él no ordenó el pecado a que se cometa, ya que al hacerlo sería cruzar su naturaleza y su voluntad. Tampoco aprueba el pecado de un hombre cuando se comete, pero lo odia con un odio perfecto. Él es sin pecado y de ojos demasiado puro para mirar la iniquidad. Por el contrario, como Dios es santo, todo santo, solo santo, enteramente santo y siempre santo, así que el pecado es pecado, todo pecado, solo pecado, enteramente pecado y siempre pecado. En mi carne no mora el bien. Al igual que en Dios no hay mal, así en el pecado no hay nada bueno. Dios es lo principal de lo bueno y el pecado el principal de los males. Así, ningún bien puede ser bueno en comparación con el Dios de bondad. Del mismo modo, ningún mal puede ser comparado con el pecado para el mal. Pienso que estamos viviendo unos tiempos donde hay un gran desconocimiento acerca de la naturaleza del pecado. Por supuesto, esto deriva de no conocer a Dios tal y como es. Si no conocemos la santidad de Dios como Él es, tampoco conoceremos el pecado y las consecuencias del pecado. La ignorancia acerca de este asunto del pecado tiene consecuencias espantosas desde ahora hasta la eternidad. ¿Te imaginas que tienes a tu hijo pequeño o tienes un niño pequeño y lo rodeas en un cuarto lleno de enchufes, con una fogata ahí en medio llena de fuego y con cuchillos alrededor? Hay una hermana que tiene el hijo que es pequeñito y dice: lo que pasaría, ¿verdad? Sería algo caótico, algo realmente, pues ya lo sabemos, muy siniestro, muy siniestro. Ignorar acerca de la naturaleza del pecado y bajar la guardia ante él no solo puede ser destructor, como esta imagen que a lo mejor hemos tenido en la cabeza, sino inclusive sus resultados son mucho peores. Hoy, por eso, creo que hay una urgente llamada a que realmente podamos conocer la naturaleza del pecado para ponerle remedio a nuestros corazones. Se va a llamar la predicación la pecaminosidad extraordinaria del pecado, o la maldad del pecado, o la gravedad del pecado. Pero creo que es muy oportuno esa frase que usa Martin Lloyd-Jones, pecaminosidad extraordinaria del pecado. Y lo haremos centrándonos en una historia que conocemos muy bien del rey David. Y si queréis me acompañáis a 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Para no leer bastante texto, voy a resumir un poco la historia y después iremos tocando algunos textos sueltos. 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. ¿Lo tenemos? La historia nos relata que cuando era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, David no fue a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. Él se quedó allí y después de levantarse de la siesta, paseaba por el terrado de su casa y vio a una mujer llamada Betsabé, que era mujer de Urías. Y mientras él paseaba estaba bañándose esa mujer, de modo que preguntó quién era aquella muchacha. La mandó a llamar y se acostó con ella. Pasado un tiempo a David se le presentó un problema. Betsabé mandó a decirle al rey David que había concebido, estaba embarazada. De manera que David tuvo que trazar un plan maquiavélico para encubrir este pecado de adulterio. Así que mandó a llamar a Urías, que sí estaba en la guerra, que era el esposo de Betsabé, y lo mandó a llamar para que hablara con David. Así que David, de una forma muy astuta, aparentó tener interés acerca de las cosas de la guerra que estaba pasando su pueblo, el ejército suyo. Mira, Urías, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo va? Mira,
creo que te mereces un descanso, ¿por qué no vas y vas a casa y que tu esposa te abrace? ¿Qué es lo que quería David? Que Urías se acostara con su esposa y finalmente pensara que ese niño que tenía ella era de él. Pero Urías no fue a la casa ese día. Dice, ¿cómo voy a estar yo bajo los brazos de mi amada y mis hermanos bajo las saetas del enemigo? Así que él se quedó allí con los siervos de David y no fue y no durmió. Así que David se enteró y dijo, ¡guau! Preparemos otro plan. Así que invitó al día siguiente a Urías a la mesa del rey, del banquete, comida y más bebida sobre todo. Así que emborrachó a Urías y después le dijo, vete a casa, te mereces un descanso. Ve y vete bajo los brazos de tu amada. Pero Urías era un hombre íntegro y se quedó allí con los siervos de David y no fue a su casa. Así que, claro, los planes de David se le habían torcido bastante. Así que lo que hizo es darle a Urías una carta firmada por David para que se lo diera al capitán del ejército y lo mandó de nuevo a la guerra. Así que Urías llevaba en su mano la carta de sentencia de muerte. Había dicho David al capitán Joab que pusiera en primera fila de batalla a Urías y que cuando el enemigo viniera todos retrocedieran y Urías cayera allí muerto. Después de eso, David tomó la mujer de Urías. ¡Wow! Impresionante. David ya parecía estar tranquilo. Ya había zanjado todo este asunto. Todo estaba encubierto. Pero David no había percibido que Dios era omnisciente y que Dios lo sabe todo y que no se puede burlar a Dios. Así que Dios mandó a Natán a descubrir el pecado de David. Así que el profeta Natán va en busca de David, se acerca a él y le dice una parábola. Mira, David, tengo una parábola que decirte. Había un hombre rico que tenía un montón de ovejas, de ganado, y le robó la única corderita que tenía al pobre para dárselo a un amigo que había venido de viaje. Y entonces David en ese momento se levantó y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Finalmente, Dios le concedió a David arrepentimiento y fue perdonado de sus pecados, aunque sufrió las consecuencias. Este relato nos habla claramente de la pecaminosidad extraordinaria del pecado. Parece redundante el término, pero no es así. El pecado es extremadamente, profundamente, radicalmente maligno. El pecado se manifestó en la vida de David como una irresponsabilidad. Él, en el tiempo que sale a la guerra, los reyes, ¿qué hizo él? Dice, no, yo ya he tenido mucha guerra a mis espaldas. Yo creo que me merezco estar en casa, descansando. No sé, un poquito de ocio, un poquito de descanso y después darme un paseo por el terrado de mi casa al aire fresco de la tarde. Y eso es lo que hizo David. Se quedó allí, se dio su paseo, anda, y se encontró con una mujer que se estaba bañando. La miró, pero no, la siguió mirando y codició. Pero no solo hizo eso, no solo codició, sino que la mandó a llamar y se acostó con ella. Pero siguió, porque el pecado sigue y el pecado engendra más pecado. Y es como una bola de nieve que va bajando de la montaña. Y sigue, y sigue, y sigue. Manda a llamar a Urías. Planea un plan maquiavélico total. Pero le falla. Y como le falla, vuelve a otro plan. Y como le falla, finalmente acaba con la vida de Urías. Y después toma a la esposa de Urías y se casa con ella. ¡Wow! Estamos hablando del rey David. El hombre más saludable de su tiempo y posiblemente de muchas épocas. Entre los top, el rey David. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo ha cambiado David en tan poco tiempo? Un hombre cercano al corazón de Dios, que experimentaba los beneficios del pastoreo de Dios. Un hombre que confiaba en el Todopoderoso. Un auténtico adorador ungido por Dios. Incluso cuando él escribía sus salmos, estaba inspirado por Dios. Esos salmos que por cierto nos alientan cada día a nosotros a seguir, a confiar en el Señor, a buscarlo a Él. El rey David, hermano. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que este hombre llegara a tal grado de perversidad?
Porque el pecado es malísimo. Malo, malísimo. Pecaminoso, pecaminoso. Y ese pecado, aun siendo creyente, mora dentro de nosotros. Hay resquicios del pecado. El pecado es destructor. Es un mal que hay dentro y que nos lleva a la acción. Mira, si bajas la guardia, te golpea. Si dejas de velar, el pecado te roba. Si lo toleras, te traiciona. Si le das cancha, te somete. Si te descuida, aunque seas el hombre más espiritual, ¿sabes qué? El pecado avanzará hasta degenerarte moralmente. Mira, si esto le pasó al rey David, si esto le pasó al rey David, ¿quién dice que no nos pasará a nosotros o que ahora mismo lo estemos pasando? Por lo tanto, hoy con la ayuda del Señor vamos a extraer 3 características de cómo es el pecado. Necesitamos saber cómo es el pecado para no darle cancha, para no bajar la guardia, para no tolerarlo, sino para que hagamos morir el pecado en nosotros. Amén. La primera característica, si lo queréis en modo abreviado, el pecado pervierte los dones de Dios. El pecado pervierte los dones de Dios. El pecado es un contaminante, capaz de pervertir los mejores dones que usamos para Dios y convertirlos en instrumentos de impiedad. Otro de los aspectos destacables del rey David, y que se puede apreciar en el contenido de su salmo, es que él usaba su cuerpo y su sentido para una continua adoración a Dios. Creo que no hay un personaje bíblico, excepto Jesucristo, que use mejor los dones naturales como instrumentos de glorificación a Dios. Concretamente quiero destacar los ojos. ¿Cómo usaba David sus ojos? ¿Cómo David usaba sus manos? Esos ojos y esas manos que Dios le había otorgado y que nos otorga a la mayoría de las personas. ¿Cómo lo usaba el rey David? David era un contemplador de la maravillosa creación de Dios. Un contemplador de las obras poderosas de Dios. ¿Recordáis algunos de sus salmos? Él observaba, miraba y decía, wow, los cielos. ¡Qué pasada! Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite a otro día. Y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni hay palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que esconda de su calor. No sé si te estás dando cuenta cómo él usaba sus ojos para contemplar las maravillas de Dios, y su mente, por supuesto, para darle una interpretación correcta a eso que él veía. Él usaba sus ojos para ver la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la belleza de Dios, las obras de Dios. Pero también él usaba sus manos. También él usaba sus manos para glorificar a Dios. Todos recordamos a David, ¿verdad? Como un joven bello, hermoso, con un arpa, ¿verdad? En sus manos. Y él en sus salmos dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Asimismo, David lo que hacía era combinar sus ojos y sus manos para glorificar a Dios. Él decía, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y todo esto lo acompañaba a él con sus manos, con sus instrumentos. ¿Te das cuenta? Los dones de Dios lo usaba el rey David para la gloria de Dios. Incluso sus ojos, incluso sus manos. Ahora bien, en este texto que estamos leyendo, parece otro hombre. Ya sus ojos no lo usa como lo debía usar, ni sus manos como las debía usar. Fíjate versículo 2 al versículo 4 del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2, versículo 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama, de su lecho,
y paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Y vio la majestad de Dios? No, perdón. ¿Qué vio? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, eteo. Entonces envió David mensajero y ¿qué dice? Y la tomó con sus manos. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fijémonos en David, el gran contemplador de la creación de Dios, contemplando una mujer con esos ojos mismos que contemplaba a Dios, ahora contempla a una mujer con ojos lujuriosos. Y poco tiempo más tarde, toca a esa mujer con las mismas manos que le tocaba instrumentos para la gloria de Dios. David, cuyos ojos estaban consagrados para Dios, no desvía la mirada cuando ve a esa mujer. Se queda y sigue su mirada ahí puesta. David, cuyas manos tenía costumbre de tomar instrumento y ministrar a Dios, lo cambia por una especie de culto a Baal, hacia sí mismo, de placer egocéntrico. ¿Cómo puede ser que los dones de Dios, de David, se encuentran tan pervertidos en este momento? ¿Cómo puede tener ojos llenos de lujuria y esas manos tan manchadas de sangre inocente? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Por la naturaleza del pecado. El pecado es un contaminante capaz de pervertir los mejores dones usados para Dios y convertirlos en instrumentos de impiedad. Lo cambia, lo pervierte todo, lo transforma todo. No sé, aquellos que sois más mayorcitos podemos recordar el 12 de noviembre del 2002. Y si nosotros nos vamos el 12 de noviembre del 2002 a las playas de Asturias, Cantabria y el País Vasco, observaríamos un paisaje bello, bellísimo, muy hermoso. Allí había un paisaje natural donde el agua salada servía para dar vida a millones de peces. Y esto a su vez mantiene el ciclo de la vida de aquel entorno. El agua servía como medio para sustentar los peces y así las aves venían y se alimentaban de los peces. Los pescadores podían ir allí a pescar y después el ciudadano de a pie podía comer. Pero es esto lo que recordamos. El día 13 de noviembre, un paisaje totalmente alterado. En las aguas aparece una marea negra que debido a un vertido de toneladas de petróleo está allí. Esta marea negra va llegando a la orilla y se empieza a formar, ¿recordáis? Chapapotes. Ya no suena más, ¿no? ¿Recordáis los chapapotes? Era una mezcla de petróleo, cal, arena y agua. Ese agua está contaminada y los peces están muriendo. Las aves que se acercan se contaminan. Los pescadores se arruinan y los consumidores se quedan sin alimento. Solo ha pasado unas horas, un día, del día 12 al día 13. Una diferencia abismal. Un paisaje espectacular, con un ciclo de vida. El agua servía para sustentar la vida de los animales, de las aves, de los pescadores y de las personas. Pero ahora todo es muerte, todo es destrucción. Un vertido de petróleo ha contaminado todo. ¿Sabéis qué? El pecado es así, dentro de nosotros. Lo contamina todo. Si avanza, lo destruye todo. Pervierte los mejores dones de Dios en instrumentos de impiedad. Así que como se convirtió el petróleo, el agua, que es un don de Dios para vida, la convirtió en ese momento para muerte. Queridos, ¿por qué? Con las mismas manos que batimos palmas para alabar a Dios, somos capaces de usarla para levantarla contra nuestro esposo, contra nuestra esposa, o para levantarla con ira contra nuestros hijos o amigos, o levantarla para estallarla en la pared, en la mesa, o tirar cualquier objeto con ira. ¿Por qué somos capaces con esas mismas manos que alabamos al Señor, usarla para tocar lo prohibido, como hizo David, Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Por qué con esas manos cogemos y tecleamos páginas donde no tenemos que entrar? ¿Por qué?
Porque el pecado es una marea negra que toma control de nuestra vida y pervierte todos los dones de Dios. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué con los mismos ojos que contemplamos la esposa que Dios nos ha dado, somos capaces de contemplar la mujer de mi prójimo para codiciarla? ¿Por qué? ¿Por qué con esos ojos que contemplamos las maravillas de Dios expresamos desafío o rabia frente a nuestro prójimo? Porque el pecado nos contamina, nos pervierte. ¿Por qué con la misma lengua que usamos para glorificar a Dios, usamos para maldecir a las criaturas que Dios mismo ha hecho? ¿Por qué? Porque el pecado lo pervierte todo. Amados, no nos pertenecemos a nosotros, no somos nuestros, somos de Él. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestras bocas, nuestro ser, nuestro cuerpo, no están para utilizarla para nosotros mismos, para nuestro propio placer egoísta, sino para la gloria de Dios. Y por eso, si nosotros ignoramos la maldad del pecado, va a avanzar en nosotros y va a pervertir todo lo bueno y convertirlo en lo malo. Así que, en este día, no ignores el poder destructor del pecado. No lo ignores, porque lo pervierte absolutamente todo, todo. Segunda característica del pecado. Si quiere tenerlo en breve, un resumen. El pecado arrolla los deseos por Dios. El pecado arrolla los deseos por Dios. El pecado es una fuerza abrumadora que barre los intereses santos por Dios y coloca otros egoístas. O sea, que nos hace un trueque. Nos lo cambia. Deseos por Dios, nos lo quita, los barre, los elimina y coloca otros que son egoístas. Intereses egoístas, pecaminosos. Fíjate el rey David. Antes de ser doblegado por el pecado, este hombre ungido por Dios, cercano a Dios, lo que le interesa es la gloria de Dios. Él está preocupado por el nombre de Dios. Y si él está preocupado por el nombre de Dios, está preocupado por el pueblo de Dios. Eso va junto. ¿Sabéis que Dios actúa de forma que Él es soberano y actúa y dispone todas las cosas para la gloria de Él, pero también para el bien de su pueblo? Así que cada vez que nosotros queremos la gloria de Dios, queremos el bien del pueblo de Dios. ¿Recordáis a David frente a Goliat? ¿Qué es lo que buscaba David? ¿Una medalla? Pues se van a enterar esta gente quién soy yo. Me voy a cargar al bicharraco ese, le voy a coger, le voy a dar una pedrada donde le tengo que dar en el punto clave y después seré No, David no pensaba así. David estaba pensando, mira, el ejército del Dios viviente atemorizado. Nadie salía 40 días imponiendo las normas Goliat. Y el pueblo atemorizado, lleno de miedo, temblándole las piernas, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué van a pensar las naciones acerca del Dios de Israel? Ahí todos achicados, como si Dios no estuviera de nuestra parte. Así que él se enfrenta a Goliat. Él pregunta, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Quién es? Entonces dijo David al filisteo, mira, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Estos son verdaderos intereses santos. El nombre de Dios, el nombre de Dios. El nombre de Dios que sea glorificado, el pueblo de Dios, el bien del pueblo de Dios. Los intereses de David en este momento están en sintonía con los intereses de Dios. Sus deseos están en armonía con los deseos de Dios. Sus propósitos están en concordia con los propósitos de Dios. Pero ahora, en este capítulo 11 de Segunda de Samuel, tenemos a David en otra cosa, con otros intereses. Venid conmigo, versículo 18.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Joab, el capitán del ejército de Israel. Y le dijo el capitán al mensajero que iba a ir a decirle esto a David: mira, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey se comienza a enojar y te dijere: a ver, ¿por qué os había acercado demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Y habla de un juez. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? El capitán le dice esto al mensajero: si te empieza a enojar David y empieza a decir, claro, había habido muchas bajas en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el capitán Joab había acercado hacia el muro al pueblo, cuando sabía que no tenían que acercar al muro, porque en el muro arrojaban piedras de molino, arrojaban todo y morían los que estaban allá abajo. Y el capitán Joab había cometido errores. Y dice: mira, dile esto a David, cuéntale esto, las cosas que ha pasado. Pero si se empieza a enojar, ¿por qué habías hecho esto? ¿Por qué habías hecho esto? Dile, mira, dice, dile. También tu siervo Urías Eteo es muerto. No sé si lo estáis entendiendo, pero Joab sabía cómo funcionaba el pecado. Mira, si se empieza a enojar el rey David porque hemos hecho las cosas mal, tú dile: tu siervo Urías ha muerto. Ten cuidado. Yo sé quién lo ha matado. ¿Sabe cómo funciona el pecado Urías? ¿Y sabéis qué? Que allí fue el mensajero y le contó a David las cosas. Y entonces David, cuando tu siervo Urías ha muerto, ya está, se acabó todo. Ya le daba igual. Le daba igual lo que estaba pasando al pueblo. Le daba igual la gloria de Dios, el bien de su pueblo. Lo que le interesaba es que el siervo Urías, este siervo Urías, ha muerto, así que se acabó. Sanjado, vea, me voy y ya está, tranquilo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha barrido el pecado los deseos santos de David por el bien de su pueblo y ha puesto otros egoístas? Porque el pecado es una fuerza abrumadora que arrolla con los deseos por Dios y coloca otros egoístas. Esto lo he contado en alguna otra ocasión. Una vez hicieron una prueba, unos expertos, que consistía en saber si una pelota de ping-pong, que por cierto, ayer mi madre estaba con las niñas jugando al ping-pong, ¿no? Ya ve mi madre jugando ahí al ping-pong. Y me viene mi madre: Isaías, esta pelota está mala. Se la lleva el viento. Los otros tienen otra pelota que ahí aguanta. Y es una pelota de ping-pong. ¿Sabéis qué? Eso es, claro, al aire libre, te pones a jugar y la pelota va, no pesa nada. Una vez hicieron un experimento si una pelota de ping-pong atravesaba una paleta de ping-pong, atravesarla. O sea, destruirla. Estoy pensando que mañana me lo cuentas. Si lo tiras con la mano, si le pegas con la pierna, no sé. Pero hay un método. Hay un método. Se coloca una bombona de aire y un tubo compresor y se mete la pelota en un lugar adecuado. ¡Bum! Y atraviesa la pelota de ping-pong. La rompe, se la carga. Lo más normal es que la paleta de ping-pong controle la pelota y le pegue, y le golpee, y le vaya, y controle, y la someta. Pero ahora en esta ocasión, la pelota somete a la raqueta. La destruye, se la carga. Mira, lo más normal en un verdadero cristiano es que nosotros tengamos deseos santos por Dios. El Espíritu Santo está llenándonos de sus deseos. Y nosotros controlamos el pecado, lo sometemos, decimos que no. Agradamos al Señor. Ay, pero si nos descuidamos, si bajamos la guardia, si toleramos el pecado viene con una fuerza arrolladora, barre los deseos santos y nos destruye. Acaba con nosotros, acaba con nuestras vidas.
Esto lo podemos ver de una forma muy práctica. Piensa cuando te da un ataque de ira. Venga, a todo el mundo nos ha dado ataques de ira. Cuando nos da un ataque de ira, dices y haces cosas que no harías normalmente y después te arrepientes amargamente. Si eres cristiano, te habrá pasado que cuando tienes esa ira, hay como una voz interior que te advierte, mira, contente, tranquilo, relájate, pero no lo tienes en cuenta. Tú sigues. Esta fuerza abrumadora, ¡buah!, ha barrido los deseos santos y hay unos deseos egoístas ahí dentro de ti. Hace unos momentos estabas orando y leyendo la Biblia, o estabas el domingo por la mañana y ahora estás al mediodía con un ataque de ira que te carga todo lo que haya por medio. ¿Cómo puede ser eso? Pero si estaba el domingo aquí, estaba en la casa del Señor y ahora al mediodía, ese mismo domingo, estoy con un ataque de ira tirándolo todo, amargado. Y que nadie se ponga por delante mía. ¿Qué ha pasado? El pecado. ¿Te das cuenta cómo es el pecado? No lo hagas, pero tú sigues. Mi honor, mi reputación, mira lo que me han hecho. Así es el pecado. Malo, malísimo. La envidia, los celos, la malicia, la amargura, todos ellos obran de la misma forma, nos consume por dentro. Muchas veces las ganas de satisfacer un deseo desordenado nos pone de manifiesto cómo es el pecado. Podemos estar dominados por un deseo desordenado y somos capaces de arriesgar nuestra reputación, nuestro honor y en ocasiones hasta nuestra vida y nuestra salud por conseguir eso. Un hombre puede amar a su mujer e hijo, pero si por desgracia está esclavo de los deseos de beber alcohol, va a dejar a sus hijos y a su mujer a un lado. Una persona puede estar contenta con sus posesiones, pero si es esclavo por el juego, lo perderá todo. Amados, estas cosas ocurren en nuestro corazón. Acuérdate de la fuerza abrumadora del pecado, que en un momento disipa los deseos por Dios. Si nos descuidamos, nos controla en vez de controlarlos nosotros. Si bajamos la guardia, nos golpea en vez de golpearlos. Si ignoramos el poder destructor, nos mata. Nos mata. Así que cuidado. No subestime el pecado. Y tercera característica. Hemos dicho, el pecado pervierte los dones de Dios. El pecado arrolla con los deseos por Dios. Y tercero también, de una manera resumida, el pecado rechaza la palabra de Dios. El pecado rechaza la palabra de Dios. No hay duda que David era un hombre de la palabra, ¿sí o no? Era una bendición. David amaba. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No sabemos si eso lo compuso el rey David. Pero hay tantos salmos donde él habla acerca de cuánto amaba la palabra. El Salmo 119 que ha estado leyendo, Salmo 19 que ha estado leyendo nuestro hermano Lolo. Él confiaba en la suficiencia de la palabra. La palabra de Dios es perfecta. Él confiaba en la suficiencia de la palabra para sanar, para transformar, para salvar. Él creía que la palabra de Dios era necesaria para ser sabio al sencillo, para alegrar el corazón, para alumbrar los ojos. A él le parecía más deseable que el oro y más dulce que la miel que destila del panal. A él le parecía la palabra más útil para ser amonestado por ella, para entender sus propios errores que estaban ocultos, para librarlo de aquello que no sabía que él tenía y librarlo de la soberbia. Él veía necesaria la palabra de Dios para ser íntegro, para ser un hombre limpio de gran rebelión. Y él sabía que si cumplía la palabra de Dios, ¿sabes qué? Había un grande galardón. Eso es lo que ha estado leyendo en el Salmo 19. No sabemos si este salmo se escribió antes o después de este suceso, pero sí, lo que sí sabemos, que el rey David ya antes había demostrado que amaba la palabra de Dios, que era su ley, que era su oro,
su riqueza, su tesoro supremo. Sin embargo, en este capítulo 12, en el capítulo 12, se nos relata que cuando el profeta enviado por Dios va a David, versículo 9, si venís conmigo, 12, capítulo 12, versículo 9, no cerréis la Biblia sino tenedla ahí abierta. Dice el profeta a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En otras versiones dice: ¿por qué despreciaste la palabra de Dios? David había despreciado la palabra de Dios, había cometido o había transgredido, mandamientos muy claros: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no matarás. El pecado había tomado control de su vida. Me va a dar algo. Ya, es un calor. El pecado había tomado control de su vida y había despreciado la palabra de Dios. Fíjate que para él la palabra de Dios ya no era dulce, sino amarga. Ya la palabra de Dios para él no era, esto es mejor que el oro. No, ahora era chatarrilla. Chatarrilla. Había cambiado su corazón. Ya no era la alegría de su corazón, era un estorbo para el disfrute que él quería. ¿Cómo puede ser que este hombre que amaba y se deleitaba en la palabra la aborreciera? ¿Por qué? Porque el pecado es una mentalidad hostil, enemiga de la palabra de Dios, y la desprecia a Dios y desprecia su palabra. Y David se descuidó, no se despojó del viejo hombre. Y entonces el pecado vino y arrolló. Así mismo pasa en nuestra vida, hermano. Así mismo pasa en nuestra vida. Nosotros proclamamos los cuatro vientos la palabra de Dios. Es maravillosa, es suficiente, es hermosa. ¡Qué pasada de palabra de Dios! ¡Qué bendición! Pero cuando deseamos algo y la palabra se interpone entre nosotros y ese algo, la despreciamos, la ignoramos, la dejamos a un lado. ¿Por qué, hermano? Tanto tiempo escuchamos acerca de algo que en nuestro corazón no funciona bien y escuchamos la palabra que nos convence de pecado y decimos: wow, el Señor cómo me ha hablado, y después sales de aquí y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por el pecado que aún mora en ti. No, que soy torpe, no. Nosotros muchas veces llamamos al pecado no es torpe. Somos nosotros. Se llama pecado. No se llama torpeza, no se llama enfermedad, no se llama descuido, se llama desobediencia a Dios. Escucho la palabra y me confronta y sigo haciendo lo mismo. Ignoras el poder destructor del pecado. Ignoras el poder destructor del pecado. Va a acabar con tu vida, con tu vida. En otras ocasiones, hermanos, cuando estamos desalentados y viene un hermano y nos da su palabra, la palabra de ánimo, la aceptamos. ¡Wow, qué bien, gracias! Que el Señor no me va a dejar, que cuando pase por las aguas no me anegará y pase por el fuego no me... Gracias, hermano, por esta bendita palabra del Señor. Me ha animado, me ha confortado. Pero cuando viene un hermano y nos confronta con la palabra nuestro pecado, ya no la consideramos tan valiosa. Ya no la consideramos tan buena. ¿Qué pasa? Es nuestro pecado. Nuestro pecado está ahí. Y me dirá: vale, pero yo nunca he matado a Isaías, ni adulterado físicamente como a David. Pero si tú albergas enemistad en tu corazón contra tu hermano, contra tu cónyuge, contra alguien, y albergas esa enemistad, y pones barreras, y tienes resentimiento, eso es matar. Es matar. Y el Señor dice que estarías expuesto al infierno de fuego. Tenemos que tomar en serio la palabra, hermano. Escuchamos la palabra como si estuviéramos viendo el anuncio de Fairy. Una gota ahí limpia, yo qué sé, 1 millón de platos. Y tú dices: sí, mañana me lo creo. Y venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios como si estuviéramos escuchando el anuncio de Fairy. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios.
Y Dios, ¿sabes qué quiere contigo? La dicha, la felicidad, el gozo. Y el pecado es el que te destruye. Y el pecado es el que realmente nos destruye y nos revienta por dentro. No solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Así que créele a Dios cuando te habla. Dile, Señor, ayúdame. Dirá, sí, pero yo no he codiciado como el rey David, yo no he adulterado. Mira, si has mirado en otro Instagram de otra persona y has sentido envidia acerca de lo que tiene esa persona, con su ropa, con sus viajes, donde va, donde visita, y has codiciado en tu corazón. Y si eres de las personas que pone estas cosas, tus viajes, tus visitas, para que te vean la gente, ya has incumplido el primer mandamiento. El primer mandamiento también lo has incumplido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Te estás haciendo un Dios de ti mismo. Gente que me adoren, que me vean, que me den me gusta. Hermano, cuidado, que el pecado es astuto, se camufla bien. Y viene y poco a poco nos va destruyendo. Pero no acaba aquí los efectos. Porque esta mentalidad lo que hace es cegarnos a nosotros mismos. Fíjate en el rey David. El rey David, cuando le contaron la parábola, un hombre rico tenía muchos ganados y cogió la corderita de aquel hombre pobre que había alimentado, había sustentado. David inmediatamente dijo, ese hombre es digno de muerte. Y claro, Natán le dice, pero si tú eres ese hombre, ¿no te has dado cuenta? ¿No lo has pillado? Estoy hablando de ti. O sea, fíjate cómo era el rey David. Era capaz de dictar sentencia. Y claro, era así. Ese hombre es digno de muerte, es verdad. Pero con él no lo hacía. Con él no lo hacía. El pecado nos ciega. Nos ciega. Nosotros nos vemos nuestro propio pecado. Queremos quitar la paja de nuestro hermano cuando tenemos una viga. Eso es lo que hace el pecado. Y en este mismo rey David también le pasó. Cuando el pecado toma control de nuestras vidas, despreciamos la palabra. Y si tú desprecias la verdad, quedas a oscuras. No ves nada. Sin verdad no puedes analizar. Sin verdad no puedes discernir. Sin verdad no puedes emitir un juicio justo. Si despreciamos los testimonios de Jehová, también despreciamos que seamos amonestados por ellos. Y no podamos ver nuestros errores que son ocultos. Y quedamos atrapados de la soberbia. El pecado provoca que estemos a la defensiva. Ahí intentando justificarnos, excusándonos. Ahora mismo, a lo mejor, algunos de vosotros, donde Dios está poniendo la llaga, el dedo en la llaga, está intentando justificarse. No, pero a lo mejor no será, a lo mejor... Esto no suele pasar. Escuchamos muy claramente acerca de Dios diciéndonos algo del pecado, pero salimos de aquí y el pecado es tan increíble que tiene unos argumentos y unas excusas y se justifica. Hermano, en este tiempo es de estar triste, es para estar triste. Cómo la iglesia del Señor no se da cuenta del poder destructor del pecado. No lo ve. Vemos programas de televisión tan alejados de la voluntad de Dios. Tan alejados. Series de crímenes, novelas donde se enfatiza el adulterio o el sexo antes del matrimonio. Programas basados en chismear, en murmurar, en generar conflicto entre personas con la finalidad que suba la audiencia. Los cristianos somos capaces de escuchar letras de canciones tan apartadas de la voluntad de Dios y como si nada. ¿No te indigna? Muchas veces se habla del amor romántico. Nos incitan a la sensualidad, a algunos ritmos. Se escuchan como si nada. ¿Sabes por qué? El pecado nos ha cegado. Nos ha cegado. Vemos lo normal, lo que no es normal. Cuidado con el pecado, hermano. Cuidado con esa mentalidad. Una vez que despreciamos la palabra, quedamos a oscuras. Nos cegamos, no discernimos correctamente. Mira, el mejor teólogo o la mejor persona que conoce profundamente los misterios de Dios o aquellos que tengan una larga experiencia en consejería bíblica, como se descuiden,
también va para allá. ¿Eres de las personas que ves la paja de tu hermano pero no ves tu viga? Entonces has despreciado la verdad de Dios. Condena lo que es condenable, pero contigo no haces lo mismo. ¿Eres confrontado por un pecado y te excusas? ¿Estás viendo cómo se amanece un poco de luz, pero de nuevo apagas esa luz? Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado con el poder del pecado. En este día hemos podido observar esta pecaminosidad del pecado. Hemos dicho que el pecado pervierte los dones de Dios, el pecado arrolla los deseos por Dios y el pecado desprecia la palabra de Dios. Si ignoramos el poder destructor del pecado, ¿sabe qué nos va a pasar? Nos vamos a electrocutar. Si lo ignoramos, nos vamos a quemar con el fuego, nos vamos a cortar con los cuchillos. Así que cuidado con el poder destructor del pecado, hermano. Lo voy a repetir todas las veces que haga falta. El pecado es el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte y muerte eterna. Por eso en este día te voy a hacer un llamado para ir terminando. Algunas cosas que tienes que hacer. Si has notado algún síntoma de que el pecado está tomando control, ve al médico de médico. Rápido, urgente. Si tú tienes la intención de abandonar tu responsabilidad, es tiempo, hermano, es tiempo de hacer la obra de Dios, no de estar haciendo otras cosas. Hacer la obra de Dios. Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, pero lo importante es la obra de Dios, la misión de Dios. Si yo estoy preocupado en exceso por las cosas terrenales, abandonando las cosas de Dios, la oración, el congregarme, el estar, el predicar el evangelio, cuidado. El pecado nos ha metido un gol. Así que ve al médico de médico. Cualquier pensamiento desordenado que te venga, que diga, no, ahora es tiempo de descansar, de ocio, cuando es el tiempo de guerrear, cuidado. Si aparece una conducta negativa, una emoción indebida, un deseo ilícito, corre hacia Jesús rápido. Un pensamiento, ¡bum!, hacia Jesús. No seas negligente. Cuídate, cuida tu alma. Si ves cómo la marea negra está pervirtiendo los hermosos deseos, los hermosos dones de Dios, mira, Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Una cirugía radical. Mortifica el pecado. Frena la marea negra. El Señor te ha dado el poder de su Espíritu para poder hacerlo. Pídele auxilio, pídele al Señor. Señor, ayúdame a frenar esta marea. Si percibe que está el pecado barriendo los deseos santos y poniendo otros egoístas, hermano, ¿tú sabes qué es lo que necesita? Lo inverso. Si el diablo es una fuerza arrolladora, necesita la palabra de Dios, hermano, que es más poderosa. Necesita oración, necesita las disciplinas espirituales para que tus deseos santos por Dios sean más fuertes que los deseos de la carne. Así que ora, busca la comunión, adora, y eso intensificará tus deseos por Jesús. Y finalmente, si percibe que estás andando en oscuridad y vas seleccionando algunas partes que te convienen y otras no de la palabra, cuidado, hermano, porque sabe que hay detrás mentiras. Así que te tienes que predicar el evangelio cada día, diariamente. Dite, Dios es soberano, Dios es mi Señor, Dios es glorioso, que no. Que Dios es bueno. Que Dios no me quiere jorobar la vida. Que esas son las mentiras del diablo. Lo que hay detrás del pecado. Que Dios quiere la dicha, la felicidad. Y si me estás diciendo que me niega esto es porque hay algo mejor. Mucho mejor. Así que predícate que Dios está lleno de gracia. Y que no necesitas demostrar nada a nadie. Ya lo tiene todo en Dios. Amén. Hermano,
A lo mejor en este día te estás sintiendo identificado con David. Y dices tú, wow, si tú supieras. Bueno, ¿sabes quién lo sabe? El Señor. El Señor, y eso es lo importante. Lo que opine Dios. Lo que opine Dios. Y dirá, pero bueno, mira yo, los pecados que he cometido. Mira todas las cosas que yo he hecho. Mira las cosas que yo pienso. Mira mis deseos. Fíjate en David. ¿Sabe qué dijo él? He pecado contra Jehová. Solo contra ti he pecado. ¿Y sabes qué? Que Dios lo perdonó. ¡Buah! ¿Te das cuenta? Dios viene, nos hiere para sanarnos de verdad. Alumbra nuestros ojos para que veamos el pecado, para levantarnos. Queridos que estamos aquí, dirás, no lo entiendo. A ver, ¿cómo el rey David huye de su responsabilidad? Codicia, adultera físicamente y mata a un hombre y Dios lo perdona y ya está. ¿Se acabó? No puede ser eso. Sí puede ser eso. Eso se llama gracia, la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido. El pecado es extremadamente, profundamente y radicalmente maligno, pero la gracia de Dios es aún más extremadamente, más profundamente y más radicalmente bondadosa. Querido, cuando abundó el pecado, ¿sabéis qué pasó, no? Sobreabundó la gracia, para la gloria de su nombre. Gracia para quitar el pecado, el regalo de Dios para darnos lo que no merecemos, gracia de Dios para salvar al más vil pecador, gracia de Dios para declararnos justos delante del Padre. El Padre, su gracia nos alienta, la gracia del Santo que nos cambia la imagen de Jesús. Gracia, hermano, gracia, sublime gracia. Eso es lo que cantamos y eso es lo que nos ha conquistado. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que somos viles, pero Él viene y derrama su gracia para nosotros. Y entonces, ¿sabe qué era más que podemos hacer? Decir, Señor, solo a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Porque tú nos salvas, pero nos sigues salvando, nos sigues cambiando. Hermanos, esto es lo que experimentó el rey David. Cambió su lamento en baile. Lo ceñó de alegría. Hermanos, eso es lo que nos ha conquistado y es eso lo que hace que nosotros podamos vivir una vida santa y justa delante de Dios, viendo siempre lo que Cristo ha conseguido en nosotros, por nosotros, en la cruz del Calvario. La gracia manifestada para nosotros, para saborearla, para disfrutarla. Hermanos, es la gracia lo que necesitamos. Verla cada día, ver el Evangelio, ver a Jesús. Y eso es lo que nos va a motivar realmente para vivir como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él llevó cada pecado de nosotros en sus espaldas, lo llevó en su cuerpo y fue castigado por cada uno de ellos. Y nosotros ahora, delante de Dios, si nos arrepentimos de todo pecado, ¿sabes qué? Él nos declara justos. Justos. Se acabó la sesión. Bendito sea el Señor. Amén. ¿No tienes ganas de servir al Señor y de vivir para el Señor? Eso es lo que nos ha conquistado. ¿Recordáis a esa mujer que acercaron a Jesús, esos escribas y fariseos, porque habían adulterado? Y la pusieron allí en medio. Y dijeron, mira, esta mujer ha adulterado. Esta es inmunda. Esta es una mujer sucia, pecadora. Y Jesús allí no levantaba su mirada porque estaba allí escribiendo algo. Entonces dijo, el que esté libre de pecado, que él tire la primera piedra. Y de repente vino una convicción de pecado a todos ellos. Dejaron las piedras allí y se marcharon. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, se marcharon, no están. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Pero bueno, según la ley tenía que pagar el precio. Pero hubo uno que lo pagó por ella. Allí estaba delante de ella.
Aquí está el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, delante de nosotros. Aquí tenemos uno por el cual nosotros podemos ser salvos en este día. Si aún no has sido salvo, a pesar de todos los años que puedas haber escuchado el Evangelio, pero ahora estás sintiendo la convicción de que has vivido a espaldas de Dios, que has despreciado su palabra siempre, acuérdate de que hay un Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y se llama Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué terminó diciéndole Jesús a esta mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Espíritu Santo te puede ayudar a vivir una vida de triunfo. Una vida de triunfo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda mostrar su gracia. Amén. Y que nos permita experimentarla en este día.